Si yo le pregunto a usted en qué deporte ser alto o ser alta trae un beneficio, es muy probablemente que usted me diga el baloncesto. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque la canasta en el baloncesto está más o menos a 3 metros de altura del piso. Por lo tanto, si usted es alto o alta, pues es más probable que esté más cerca a encestar. Ahora, si yo le pregunto a usted en qué deporte ser flexible trae una ventaja, es muy probablemente que usted me diga en la gimnasia, lo cual igual tiene toda la lógica de este mundo. El día de hoy, precisamente en Steam Vibes, vamos a hablar sobre la altura y la flexibilidad y cómo la lógica y la ciencia detrás de estos dos objetos puede hacer que mejores en tu rendimiento deportivo. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Si usted pone en Google cuál es el promedio, la altura promedio de los jugadores de la NBA en Estados Unidos, va a aparecer que para la temporada del 2023 es alrededor de 1,98 m, casi 2 metros. Eso es la altura de un camello. Si usted pone lo mismo, pero ahora coloca cuál es el promedio de las jugadoras de la WNBA, le va a parecer que es más o menos 1,86, lo cual sigue siendo mucho más alto que yo. Muy importante y algo que voy a recalcar es el promedio. No quiere decir que no haya jugadores o jugadoras más pequeños o mucho más altos. Y, solo por aclarar, obviamente los jugadores más pequeños también son muy buenos jugadores. No quiere decir que porque usted sea pequeño entonces no pueda jugar baloncesto. ¿Por qué? Pues porque en el baloncesto ser grande no es tan determinante. ¿Por qué? Porque usted en realidad necesita ser veloz, ser ágil, ser flexible, saber saltar, etcétera. Pero bueno, retomando. ¿Por qué a veces se considera que ser alto o alta en el baloncesto puede ser una ventaja? Pues porque si usted es alto o alta es muy probable que usted tenga manos grandes. Y manos grandes significan que usted puede agarrar el balón con una sola mano. Usted puede hacer ese intento en su casa. Usted puede agarrar el balón de baloncesto con una sola mano. ¿Qué significa esto? Pues que si usted lo logra, es muy probable que sepa controlar mucho mejor el balón. De esta forma lo puede agarrar con más precisión y así encestar mucho más fácil. Ahora, el baloncesto no es solamente el único deporte en el que ser alto o ser alta trae algún tipo de ventaja. Otro deporte en el que es muy importante esto es en la natación. Y uno podría pensar, ¿por qué? Si es que están ahí en el agua, ¿no? En la natación hay una medida muy importante que se llama wingspan, que usted mismo puede medir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente se pone de pie derecho, estira sus manos a la altura de los hombros y con 1 metro va a medir, o que alguien claramente le mida, mucho más fácil, cuál es la distancia que hay del dedo índice de su mano izquierda al dedo índice de su mano derecha. Esa es la altura de su wingspan. Ahora, si puede, compare esa medida con su altura. Es muy probablemente que vayan a estar balanceados, es decir, que vayan a estar cerca de la misma medida. Ahora, para que se haga una idea, Michael Phelps, uno de los nadadores más importantes del mundo que ha ganado como 20 y algo de medallas olímpicas, tiene una altura de 1,93, pero su wingspan mide 2 metros con 4 centímetros. Ahora, ¿por qué es tan importante esta medida en la natación? ¿O cuál es la ciencia detrás de esta medida? Pues es muy sencillo. Entre más largos sean sus brazos, eso quiere decir que usted los va a estirar mucho más, pero lo más importante es que va a poder vencer un poco más fácil la resistencia del agua y poder colocar el agua detrás suyo. Lo que hará pues que claramente usted pueda impulsarse un poco más a través del agua que una persona que tenga un wingspan un poco menor. Ahora, en el deporte hay otra medida que es muy importante que se conoce como salto vertical. ¿Qué es esto? Simplemente pues qué tan alto usted puede saltar. Importante en el baloncesto, en la gimnasia e incluso en el fútbol cuando usted tiene que saltar y cabecear o pues impedir que alguien más cabecee. Sin embargo, contrario al wingspan, el salto vertical tiene algo
muy particular y es que sí se puede trabajar. Es decir, con el Wingspan usted no puede hacer nada, o sea, usted no puede crecer más en estas medidas para poder tener un mejor Wingspan, ¿no? Sin embargo, con el salto vertical usted sí lo puede trabajar. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de trabajo está en sus piernas. Eso quiere decir que si usted a través de ejercicios de pesas o a través de ejercicios de resistencia logra mejorar la musculatura de sus piernas, pues va a ser capaz de saltar mucho más alto y mejorar su salto vertical. Ahora, todas estas medidas no serían nada sin un factor que es muy importante y que es lo que ayuda a que los deportistas o las deportistas puedan moverse con mucha más velocidad, con mucha más agilidad, etc. Y es el asunto de la flexibilidad. La flexibilidad es precisamente esa capacidad que usted tiene en sus articulaciones, que usted tiene en sus músculos para lograr una amplitud de movimientos. Y ahora es muy importante porque no solo previene que usted se vaya a lesionar, sino que también es lo que lo ayuda a estar listo para la competencia. Es por eso que usted muchas veces ve a los deportistas o a las deportistas antes de competencia calentando, lo que popularmente se conoce como calentando, pero en realidad lo que están haciendo es moviendo sus articulaciones de cierta manera para poder estar listos para la competencia. ¿Por qué? Porque cuando las articulaciones, cuando los músculos están calientes, pues se van a mover con mucha más facilidad que cuando están en estado de reposo. Ahora, cuando usted trabaja en su flexibilidad, en realidad está trabajando en dos cosas que son muy importantes. La número 1 es la velocidad y la número 2 es la agilidad. En la velocidad, pues simplemente qué tan rápido usted puede ir, lo cual significa en muchos deportes qué tan rápido usted puede correr. Sin embargo, en otros significa qué tan rápido puede usted nadar, etc. Sea lo que sea, usted necesita ser veloz. Pero lo segundo que usted necesita es la agilidad. Y esto se mejora notoriamente a través de la flexibilidad. ¿En dónde se ve un poco más fácil la agilidad? Pues en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen cerca de 45 minutos, tienen cerca de 2 tramos de 45 minutos para estar yendo y viniendo, cambiando de posiciones, todo pues con el objetivo de lograr meter un gol. Ahora, ya vimos cómo ser alto o bajo puede darte ciertas ventajas en cierto deporte. Vimos cómo tomar ciertas medidas que te pueden ayudar en el deporte que estés practicando. Y además vimos cómo la velocidad y la agilidad pueden mejorarse a través de la flexibilidad. En el próximo capítulo sobre STEAM y rendimiento deportivo vamos a comenzar a hablar sobre algo que es probablemente mucho más importante que la ciencia detrás de nuestro cuerpo. Y es precisamente la ciencia detrás del cerebro. Es decir, vamos a abarcar el balance, el enfoque, todos los componentes necesarios para que puedas estar listo para competencia. Nos vemos en un siguiente episodio.